Mira qué pasa, tío. Ahora, vale, ya está. Vinga. Vale, tenim link d'aquesta cosa per veure tots junts? Sí, espera. No, sense pressa. Estamos, ya estamos, ¿eh? Link, link, link. ¿Cómo estáis, amigos y amigas? ¿Cuánto tiempo? Muy buena. ¡Hostia! Albert, Salva y el que me dejó colgado en el Meri Podcast. ¿Te dejó colgado? Sí, sí, muy fuerte. Sí, te lo he ¿Por qué? contado, ¿Qué pero pasó? muy fuerte, muy fuerte. O sea, decimos de grabar un lunes, ¿vale? Y durante 26 lunes seguidos me dejan tirado diciendo, no, es que hoy no puedo, no, hoy no digo nada, no, es que tengo clase, no, es que tal, ¿no? tirado no te dejamos. Os he pasado el link y esto ya empieza, ¿eh? Dejaba de hacer planes por vosotros. Vamos allá. Hasta que un día, Albert, un día, Albert, no puedo yo. Y sabes, aquel día se graba tú. Hey, Frankie! Estamos dentro ya, ¿eh? Interrupting Sí. anything. Sí, sí. I mean, I was just in the middle of deathmatch. Great to hear it, Frankie. Listen, I've been thinking about the PC no pasan Gaming los años Show como por 2023, and I kind of want to Frankie, make el a otro, few el- updates. Sure, I Sí, mean, yeah, it's yeah. already ¿Cómo packed se llama este with world exclusives, in-depth interviews Sucaste, with the famoso. biggest studios, crazy good giveaways. What more can we Que nos ve have? raro, ¿eh? Salva, te ves tú solo y I tres don't wanna get ventanitas. into the Ya está. detail Ahora, work muy from bien. the Ahora sí. news to the fine Ya print. estaba mirando y pensaba, hay algo que no estoy haciendo bien. Algo que no está bien, correcto. What I've realized is that I can't do this show without Hostia, qué bueno. Oh, sure. or at least Pero que me he quedado bloqueado, ¿eh? O sea, pensando, ¿qué está pasando? Sí, sí, te he visto pasando momentos complicados. Things to plan, code to write. Oh, listen, also, I brought in some new assistants, you know, to help really bring the show to life. And it would be so great if they could just stop by your place in little old London town, you know, to just get the ball rolling. Does that sound good? El PC Gaming Show iba con unos I auriculares suppose de cable de la If Renfe. it's for the show. Excellent. Oh, hey, that's them. Ah, Frankie, let me say it again. You are one of a kind. Now, please give my love to Gunther and Helga. Ah, they're great guys. Me encanta el título del vídeo, del directo que has puesto, Salva. ¿Queréis ver el directo de PC Game Show con nosotros? Sí, sí. Hello, No, are you PC Gaming Show en directo. ¿Por qué no? Mr. Sean has many great ideas for the show. You are lucky to know such a man. He is a visionary. A visionary. He is a man with his eyes locked on the future, like a horse staring into the sun. A majestic horse. Read now, please. If you like the look of Game A, then check out this world exclusive of Game B. Necessary data acquired. Vale, interactuad con la audiencia, amigos. Yo lo estoy viendo. Estamos intentando descifrar el Sí, no. Dear el Frankie, guión. El thank you guión for your de la unwavering película. service to the PC Gaming Show. Your services El will not be storytelling. required this year as we pivot towards the Que ahora me he enterado que esto es future. importante. Bueno, es lo que más importante hay en el marketing. Visionary and all-round good guy. Debo decir que Devolvers se ha vuelto a hacerlo. El evento que hicieron fue muy divertido. No sé si lo habéis visto algo. No, Pues merece la pena, son 20 y pico minutos y está muy divertido. Ajá. vale, ahora sí parece que empieza esto ya. Bueno, lo de siempre, ¿eh? Que nadie espere aquí el anuncio de Half-Life 3, ni, bueno, ya existe Half-Life 3, pero... 2023. I'm Sean Day9 Plot, and today I'm not just joining you on a tour of the finest. Sí que se nota la edad un poco, ¿eh, Fran? Sí, ahora que se ha levantado. Sí que yo lo veo ya poco... Bueno, a ver, que... ¿A poco que hasta nunca ha hecho un figurín, eh? Yo lo veo igual a dos, a Frankie así lo veo igual. This one guy I've hired on work experience. Say hi, Tiempo no Dakota. pasa. Hey. So what does the face of the future look like? Weirdly, pretty familiar. Why don't you introduce yourself, Frank AI? Hello, broadcast viewers. I am Frank AI, a virtual Mira, co-host tiene el mismo based plato on que tú, professional Mote. gaming icon Frankie Ward, Ah, sí. utilizing deep learning neural networks. Super duper. And
What do you have lined up for Además, el us? mío es I real. analyze the entirety of published games media and survey discussion forums for the most anticipated titles. I had then constructed the ideal showcase, including titles like Stormgate, Path of Exile 2, PAX Day, June Awakening, and finally Morris Men, Troop Lord of Destiny. Wait, are those like the jingly dancing guys from England? Are you sure that's a real game? My Este es el futuro del periodismo de videojuegos. Que lo haga Yo iba a decir que creo que va a ser el último año donde las bromitas con inteligencias artificiales tengan ya sentido, ¿sabes? Ya no está tan lejos esto. Mira, a ver. Ahora. Vamos a empezar. Vamos a empezar fuerte. Venga. ¿Es esto? A ver. Esto es que como sea la mitad de bueno que el primero. ¿Es Path of Exile, Albert? No, esto es Frostpunk 2. Frostpunk. Creo que el primero tiene un 9,5 en Meri, ¿eh? Y me gustaría Frostpunk, que me hice el Kickstarter, nos hicimos el Kickstarter de 400 pavos del juego de mesa. ¿Te gustaría que te llegara? Ya llegó hace un mes. Está sin abrir, ¿no? Un manual de instrucciones como el Señor de los Anillos. Pero no, os preguntábamos hoy a ver qué van a hacer para la secuela, o sea, si van a coger un rumbo distinto porque... Esto salió hace poco en consola, si no recuerdo mal. ¿Verdad? ¿No lo vi en alguna conferencia, un tráiler de lanzado ahora en...? Me suena que sí. O lo confundo con Ringworld, no recuerdo ahora en qué momento esto, pero esto está en consola. Un juego interesante, Frostpunk. Mucho. Lo que pasa es que no es para todo el mundo. Literalmente. El clásico. ¿No se va a ver más? ¿En serio? No, esto es lo que hay. A ver. Pues entonces esto es muy poquito. Este lo vimos el otro día en el de esto de PlayStation, ¿verdad? ¿Fue? Sí. El juego más apropiado para enseñar una conferencia de consola. Exacto, sí. Este, ya te digo, yo lo jugué de la biblioteca de Garayo y me resultó súper entretenido. Era un vicio. Como todas las compañías ahora hacen cosas de construir porque Zelda ha inventado la construcción, ¿eh? Bueno, este no es de construir, este es de destruir. O sea, la gracia de este juego es destruir. No le jodas el argumento a Salva, joder. Bueno, pero primero dibujas, ¿no? Veo. Ah, vale, que haces lo que vas a destruir. Vale. Se llama Tear Down por algo. Eso no había visto el título. Hey, check it out. I don't even need to write my own script for this show anymore. All right, wait. All right. Up next, we've got a pile of fresh previews for the most visceral, immersive PC releases coming our way, featuring visceral combat and immersive exploration, visceral landscapes and immersive storytelling. Fans of immersion will... Yeah, it kind of just keeps going on like this, so I think it just needs a little bit more fine-tuning. And until that point, let's just go ahead and dive right into our next previews with Nivalis, Jump Light Odyssey, and Road to Vostok. Haz bromitas, Dave, ya verás el año que viene. Igual lo presenta una ya. There's a city you see when you close your eyes. Bueno, aquí hago yo la hora. What do you see? Ah, ya sé cuál es esto. Nivalis. ¿De qué juego es el mod? Oye, Salva, si vas a trolear cada anuncio... Vale, perdón. ¿Tú no tienes unas hijas que cuidar? Sí, bueno, están durmiendo estas horas. Perdón. Enciendo la Switch. Está durmiendo toda la familia ahora mismo en casa, menos Salva. Y yo estoy ahí, ¿eh? Qué gozada. It's hard to sleep here. Your restless legs want to walk the busy streets. Let's explore.
Nivalis is a city in the clouds, but you can't make a rainbow without a little rain. Ahora lo que voy a decir, ¿no te recuerda un poco los colores a Stray? Albert. Sí. Pero es guapísimo esto, ¿eh? And don't worry too much about the serial killer on the loose. I'm sure we'll never meet him. I can even help you run your new business venture. A noodle stand. With a little work, there's no limits to how high you'll climb. Just don't look down. As your digital companion, I can help you navigate the complex relationships with my personality matrix. Business partners, friends, rivals, enemies, maybe even lovers. It's all about saying the right thing at the right time. Your choices matter, so choose carefully. There's a city you see when you close your eyes. It's called Nivalis. Consider this your invitation. Salt. Princess, El the Cyberpunk disturbance will bueno. be in our system any minute. But they're not here yet. Prepare defenses. Upgrading our engine capabilities. Engineering's on it. Turbine warship in the system. Don't lose hope now. Red alert! Blast door sealed. Units online. Jump light report. Jump light calibration almost complete, Your Highness. Incoming to turbine fighters. More ships jumping in. Scramble fighters. 300 chalados viéndonos, Muchas gracias a todos. Hay que tener moral. También es verdad que este año el horario es un poco más amigable, ¿no? Más amigable, sí. Esto ya pillado de madrugada, ¿no? Algunos años. Buah, pero ahí con la rotura absoluta. Sí, sí. Pero madre mía, tú. Not today, Voltan. Esto es tu rollo, Albert. Sí. También te digo que es un género que ya... O sea, han habido tantos desencantos. Bueno, más que desencantos, tantos desencantos que se han quedado en idea prometedora y ya. Y que se ha jugado mucho y que ha habido muchos ya. Se ha quemado el género un poquito. Sí. Más bien eso, no te nada más. Pero los que hay están bien, lo que pasa es que, claro, es como si... Coño, si este es Road to Vostok, vale. Este viene la promesa, bueno, la promesa es esto viene a ser una alternativa a Tarkov. Esto no es nuevo, O sea, esto ya se conocía que esto está en desarrollo y viene a ser una alternativa a Tarkov. What other untapped literary veins are just waiting to be gamified? I can generate a list of game concepts, pairing underutilized classic literature and an appropriate style of gameplay. By all means, but stick to public domain. We want to keep costs down. Of course, Sean. Concept 1. Great Expectations Dirt Bike Racer. I don't really know what the market is for that. Next. Concept 2. Sense and Sensibility VR Shooter. Sweet Jane Austen's bonnet. No. Next. Concept 3. Oliver Twist. Please, sir, may I have some war? It's artful, but a little problematic. I mean, why don't you just throw something together like a Metroidvania based on the Christmas Carol? I'm afraid you're too late, Sean, but perhaps you'd be interested in Ebenezer and the Invisible World. Are you kidding? Is she kidding? She's not kidding. World Premiere. Cualquier evento te desmonta un World Premiere,
¿Qué estoy viendo exactamente? Es una buena pregunta. Iba a decir que tenía pinta de Metroidvania. Existe un poco eso de... Si no sabes qué hacer, haz un Metroidvania, ¿no? Las ventas del género tienen que ser buenas, Lo son. El Lo nivel, son, de lo son. el nivel de saturación que hay está al nivel de los shooters en sus mejores tiempos, más todavía, mucho más. El problema o la ventaja en ese sentido de los shooters es que normalmente los shooters te los acabas mucho más rápido, los Metroidvania. Si esto requieren un es más commitment fácil, importante, sí. Es más fácil tenemos- consumir shooters que Sí, eso es verdad. Aunque debo decir que ahora hay una época de explosión de boomer shooters que agüita también, ¿sabes? Boomer shooters. Boomer shooter, ¿eh? Se llama así, oficialmente. ¿No lo había oído nunca ese término, Sergi? Esto lo vimos el otro día, ¿verdad? Qué grande, Fran. Que no lo he inventado yo, que está súper manío ya el término. Es la primera vez que lo digo, tío. Tú buscas en Steam Boomer Shooter, ¿ya? Me lo creo. ¿Qué forma tan despectiva, tío? De llamarlo. Dan ganas de jugarlos, ¿eh? Hostia puta, tú. ¿Qué estás jugando? Un boomer shooter. Ok. ¿Un RTS? En su momento también había, ¿te acuerdas? Que había trillones de RTS. Unos cuantos, sí. Pero los tanques de asedio de toda la vida. Me mola, muy clásico. Totalmente, además. Yo he pensado lo mismo. I'm sure you've got an interesting take on it. What are your thoughts? Sean, Dorf isn't just about strategic balance of resource scarcity in military industry. It's a game about the human condition, about our shared struggle against a cold and uncaring universe. That's pretty moving sentiment there, Frankie. Hey, what about Warhaven? Warhaven isn't just about clashing swords and moments of magic heroism. It's a game about the human condition, about our shared struggle against a cold and uncaring universe. Well, some wisdom bears Boomer repeating, shooter. right? And while I go sort out some unrelated gremlins in Frank AI's procedural critique, let's see a game with its own gremlins to sort out, preferably with a shotgun. Eso es, así es como me gusta a mí. Creatures infernal, these perils eternal. Lord, heal me, free me. Ojo. Mira, Albert, ¿has visto esto? Sí, sí. Es un shooter pero con gráficos de Switch. Qué mala leche.
No nos escucha nadie ahora, puedo decir lo que quiera. ¿No está Salva? Nada de nada. Estoy aquí. Pero no me has escuchado, si no hubieses saltado. Sí que lo he escuchado, he pensado, pero si está el Metroid Prime. Shooter, ¿eh? Con tal de contestar algo, entrar en contradicción, me da igual. Sí. Hace un momento he dicho que los Metroidvania tendrían que desaparecer porque estaba Metroid, ¿sabes? Eso no lo hemos escuchado, ¿eh? Y ahora es shooter. Escopeta. Hostias, qué tío. ¿Cómo lo hacen, Fran, para que en todos los juegos la escopeta sea siempre la mejor arma? Hay un buen modelo a imitar. Es que es así. ¿Que está equipando mejoras? Parece rollo... Me recuerda a Eldritch o algo así. Sí, entiendo por qué, sí, pero... No sé, no está mal, ¿eh? Me ha parecido curioso. Puede tener su rollo, sí. Thank you for believing in me. Together, we'll make it the best shop the island's ever seen. Nice work. Keep this up and you'll be running your own shop. Maybe your own district. Welcome to Karzai Village. Who sent you? You will regret working for the outlaws. ¿Qué es esto? Can't you feel the love in the air? Eso es lo primero, tío. Me gustaría que todos los juegos empezaran diciéndote de qué género te están enseñando. Told her to calm down. I freaking told her. What are you gonna do? Breaking news. A mysterious infection continues to spread across the globe. What is going on? I mean, the infected, the wall. The song was about you. Your smile. Your warmth. Is there anything we can do? We just saw a broadcaster get eaten. I have to go. No! Defeating him now might make the wall fall on top of us! But I can teach you a couple of things too, you know. We're all going to die! Wait for me! Goodbye. I want to wake up! It's not over! Not yet! I love you. Mola. Eternights there, showing us that love is never simple, especially in the middle of an apocalypse. You know, I sometimes get a little misty-eyed myself about a simpler time. I mean, don't get me wrong, I love modernity. And sure, big tech's done some stumbling. I bet Mark Zuckerberg's probably a little lonely in the Matrix. But all I'm saying is the olden days had an appeal. Medieval times when we were plowing our own fields and treating everything with leeches, not buying 8 pictures with weird electric money. Luckily, though, video games can bring the medieval fantasy to life. To find out how, I had Frank AI activate her new reporter drone. Oh, it's designed to identify, question, and report back on the work of leading game developers. And don't worry, technically speaking, it's completely legal. I mean, this little guy's even got a selfie light. It's like kind of cute in like a friendly panopticon kind of way.
little RD has flown itself all the way out to Helsinki, Finland to meet the team behind the highly anticipated medieval must-play, PAX Day. Let's take a look. Oye, pero hablad, ¿no? A ver. Queremos interrumpir todo esto. My name is Reiner Hardarson, and I'm the game director for PAX Day. PAX Day is an open world fantasy game in a living, breathing world which we can call home, where it's teeming with life, mysteries, and it's for you to explore. Imagine el Breathing World cansa, Pero PAX Day era el nuevo MMO que parecía que tenía gente potente, que estaba... Bueno, casi todos los MMOs son así. Otra cosa es que salga. Fantasy means and building a fantasy world based on real-world mythologies. So we go very much into the roots. So we're using a lot of medieval literature and medieval bestiaries and grimoires, using real-world magic, actual recipes for healing and ointments, and using the real-world magical properties. Pon una encuesta salva de las tuyas. I'm Solkar. I'm the Chief Product Officer from Industries. So PAX Day, maybe the way to explain it would be, imagine you're in this amazing, beautiful world. It's huge. And you find yourself in a forest, and your mission is to find a plot for where you start building a home. And from that home, you will go on to adventures to explore the world. So with the lore, we have wanted to create something that is like hacer un MMO rich and grounded in reality, but something that is actually not a direct copy of like any of the history. Sí, porque decía open world, pero no. Types of ruins, there's the dungeons, a mí me suena que era MMO. And you will be able to find snippets of the lore from the eras when these were created in the game itself. Y a veces piensas, porque hacer o sea, con el presupuesto que tienes para hacer un MMO, igual puedes hacer una aventura más contenida y más, ¿sabes? Make items in the game itself. And the area of the game that you will be able to play when the game launches is, we're calling it Gallia, and it's very similar to lo que iba a decir, que hacer un MMO hoy en día with the influences from the Nordics es complicado. Antes, hace una década o algo más, enseñaba así un mundo abierto y cuatro cosas y... Sí, pero que ahora no te conformas con eso, está claro. Es que hemos visto tantos MMO prometedores decir que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y pegarse la castaña. No, y que ahora mismo, claro, es muy difícil competir contra los MMOs que llevan mucho tiempo, porque han tenido mucho tiempo para crear contenido. And for some, actually, like just going out to the wood and like cutting down the forest is something that gives you a sense of achievement, because you know the coal that you're helping to produce actually is valuable for the guild. Some people will absolutely prefer to just go to the dungeons. They couldn't care less about the coal production, but these players as well still depend on each other. But there's valuables to bring from the dungeon, there's valuables to bring from the forest, and even the PvP players, they will be able to produce items that are only available through the PvP, but they will depend on the other players as well. Lo definen como una combinación entre EVE Online y Rust. Casi nada, tú. Sí, a tope. Exacto, plan. Hemos diseñado un coche que es a medio camino entre un Porsche y un Ferrari. Exacto, sí. And fairy tales. With, of course, the caveat that y el rollo que tiene es ese, que tiene un equipo formado por gente, pues hay gente de Blizzard, de Ubisoft, de CCP. Actually start out as true stories, whereas fairy tales are fiction. Pero vamos, and that's the distinction se han puesto un objetivo often, you know, handles about spirits or some supernatural things. ¿Puede haber algún otro género de juego que requiera más gente? This is reality. This is real. Ghosts are real. Pues creo que difícilmente. This is not disputed as, you know, any fantasy. Yo creo que el MMO es el tipo de juego más complicado de hacer. Totalmente, tío. Y además el que más mantenimiento requiere. Sobre todo si vas a un MMO de corte clásico. Fíjate que últimamente el género
durante los últimos años fue derivando a sucedáneos de MMO. O sea, ya nunca más hemos vuelto a tener un proyecto del estilo Dark Age of Camelot, Star Wars Galaxies, o sea, realmente MMO masivo, ¿sabes? De libertad absoluta. Cada vez la cosa se ha ido más a experiencias PvE cooperativas, instanciadas, donde lo que prima es la recompensa inmediata y el, ¿sabes? El concepto de MMO clásico hoy en día queda en muy poquitos, pero muy pocos. La gente lo ha ido destilando y cuando ves que Destiny o hoy en día se considera MMO, pues, claro, se considera MMO Destiny, se considera MMO, pues eso, cualquier juego que tenga mazmorras y que tengas una clase y numeritos, ¿sabes? O sea, no. Hombre, con el debido respeto, considerar Destiny un MMO es... No, tiene más de MMO que algunos, pero a la gente le vale como circuito, como destilación del género. Un Mario Kart Battle Royale, chavales. Bueno, sí, sería entre Fall Guys y Mario Kart, ¿no? Qué bueno es Fall Guys, tío. Estamos en el cenit de la creatividad. Fall Guys saca lo peor de las personas, también te lo digo. Hombre, sí. 100 ratas ahí. Pero lo peor. O sea... De ti, de los que están jugando contra ti, porque tú también acabas de ir a mala hostia. Lo peor de la humanidad, ¿vale? O sea, así de claro te lo digo. O sea, y te lo digo yo que juego al LoL. Bueno, ojo también. To faithfully represent all the incredible vehicles used in space exploration. Players will see familiar rocket launches and a host of historical missions, past, present, and future. The design team have consulted with many space industry professionals to make sure that the gameplay reflects how it feels to be on the front line of exciting interplanetary discoveries. Go to MarsHorizon2.com to sign up to our mailing list to be the first to play the game. ¿Tú sabías algo de este juego, de este Mars Horizon 2, Albert? Te refieres del 1, ¿no? O sea, ¿tú sabías algo de esto? Porque lo que cuando veo estos juegos digo, hostia puta, hay un montón de gente trabajando en esta industria, de la cual no tenemos ni puta idea. Cada semana en Steam salen unos 300 y pico juegos. Cada semana. Hay días que salen 70 juegos. Ojo, a ver. Vale, volvemos con Path of Exile 2. Esto, yo de verdad, es de aquellos juegos que yo ya lo que quiero ya no es ver más, es que salga. O sea, ¿cuánto fue, Frank, que se anunció esto? ¿Hace 3 años? ¿4? 3 o 4 diría. Claro, o sea, aquí ya llega un momento de decir, oye, que sí, que el Action RPG hardcore por definición, pero ya. Bueno, sale este año que viene, ¿no? 2019, estamos en el... No. Oh, sí, hace 4 años. Y tenía que haber salido el año pasado, ¿no? Y en realidad lo que se ha anunciado, bueno, lo que se anunció en su evento es que Path of Exile 2 no es un juego nuevo. Es un poco o sea, es un pedazo de... Sí, obviamente con muchísimo más. Hay cambios estructurales realmente complejos, pero que no existirá el 1 y el 2, sino que el 1 se convierte en el 2. Hey everyone, my name is Leo, el 28 de julio, para saber más de... No quiero saber más, quiero que salga. A nivel de desarrollo, presets y dungeon building, me gusta un poco más Diablo que el Path of Exile. Dungeon building, Puedes seguir donde estuvieses y no aparecer hasta aquí no hay medio. Que no, hombre, si salva en la salsa del PC Gaming Show. Vaya, hola, Mazula. The flexibility of the Unity engine allows us to create unique solutions to some of the environmental features, such as custom water effects and realistic vegetation. Use a mix of photo-scanned and handcrafted assets to create a world both scary and beautiful.
However, there are some things waiting for Yume Jungle that we couldn't find any reword references for. So we had to improvise. I hope you guys are excited as I am. Feel free to wishlist and follow the game on Steam, as we can't wait to share more about Froshes in the coming months. Thank you. La gente que te pide que pues, listees el juego y todo eso, me recuerda un poco cuando Salva pide el like en, ¿sabes? Sí, pero se ve que es súper importante para que te posicione Steam. No sé quién lo contó. Es lo que decía Fran ahora, que la cantidad de juegos es tan bestia que... También es verdad que el chico que estaba hablando mucha emoción no tenía, ¿eh? No, pero el juego tiene buena pinta a nivel técnico, por lo menos. Lo tuyo y lo mío no es incompatible, Fran. Alone or together, all at your own pace. As a seeker, you'll set off on a journey of knowledge. Explore every corner of this rich landscape and solve every puzzle you find. Savor the achievement of every solution as the world around you unlocks, revealing new challenges to face, new areas to explore, and fantastic rewards to collect. In Islands of Insight, a beautiful realm of tranquility and adventure awaits you. Esto entiendo que el modelo será el Mist de Uru, algo así, rollo juego de puzzles compartido. Yo sí, no sé, ¿eh? Hombre, no es lo mismo, pero el único juego que se me ocurre. Nunca he visto un juego cooperativo de puzzles así en este rollo. No sé, está curioso. Fuera bromas, no me desagrada, lo que he visto. I might only have an old-fashioned analog neural network, but I'm going to risk some data analysis of my own. Those Dark Souls games seem like a big deal, huh? Luckily, while From Software is taking a recess to work on giant robots, Hexworks is stepping in with a fresh supply of very depressed knights with very big swords. Coming this October, here's your latest look at Lords of the Fallen. A ver. Vale, Lords of the Fallen. Ojo, esto sí, ¿eh? In Lords of the Fallen, you'll explore two parallel worlds. The land of the living, where demonic knights and hulking monsters are trying to murder you, and the spooky Umbral Plane, where the ghosts of those creatures are trying to super murder you. Using the latest Unreal 5 technology, developer Hexworks has layered these realities directly on top of each other, allowing you to portal to the Umbral Plane at will. Just try not to die in there. In the spirit of the Dark Souls games, failure will be punished. Adventuring in dungeons? Any idiot. Mira, Sergi, cuando termines con Elder, ya tenés otro. Estoy acabándome Elder para que cuando me metan la turra pues, enseñarles el carnet. And it's looking for its new steward. Of course, we have the most trained and prepared guards, the most efficient staff, the most devious monsters, and the most attractive treasures. Wait, we're on camera? But wait, there's more. We have state-of-the-art production facilities, an R&D center, B2C processes, and an efficient waste recycling system. Our underlings, employees, can fully express themselves thanks to our committed HR management and peaceful social dialogue, and can enjoy the use of clean, safe premises. Hey, don't film that, or you'll be the one cut into Debo shreds decir que on the editing me floor. congratula la vuelta de este tipo de juegos tipo Sim Hospital y tal. Hay una resurrección con algunos juegos que están bastante bien y yo me alegro porque es un género que está chulo. Thanks to your boundless devotion, I, Zangdar, will become the greatest warlock of the lands of Fang! Looking for a job that gives meaning to your life and makes the world a better place? Then buzz off! But if you're organized, servile, sneaky, and enjoy a positive work atmosphere, come take your chance. I'll be waiting for you in my office.
Yo, si no vuelven a los orígenes de un PC Gaming Show como Dios manda y no me hacen un Tower Defense, me voy. Pablo. 400 ya. Están aquí siguiéndonos. 400 valientes, gracias por compartir este PC Gaming Show con vosotros, porque demuestra que tenéis muy pocas cosas que hacer. Igual que nosotros. Igual, sí. あなたの才は貴重よ。短い人生だもの。使わない手はないでしょう。時は刻一刻と過ぎていくわ。賢明な決断を期待してるわよ。Mucha japonesada, ¿eh? ¿Está la cultura woke acabando incluso con el PC de Occidente? Bueno. Cuidado con lo que dices que te cancelan. Bueno, es igual, si no lo cancelan ahora, lo van a cancelar por dentro de 10 años por algo que haya dicho hoy. Mariachi Legend, ojo. Sí, lo he visto antes, tío. Y trailer en japonés. Así me gusta, el choque de cultura. Right, Sean? Our programming included a gunfight/dance sequence to promote Mariachi Legends, but your heavy breathing is indicative of exhaustion, panic, or that you are currently entering childbirth. No. Don't worry about anything. Systems are a go. Our schedule is just packed with so many games. I understand, Sean. I'll provide assistance. Notification. Day 9 has been updated to day 10. What? You just can't replace me? Like, roll the system update back. I don't want whatever this is. I'm sorry, Sean, but support has been discontinued for older versions. What? What's up, Day 9? I'm Day 10, the latest software version of popular gaming host Day 9. The consequences of my actions. Hello, I am Frank AI. What's up, Frank AI? I'm Day 10. So, the latest Hello, software I version. am Frank I AI. suspect they're going to be at this for a while, so let's just go ahead and fire up a trailer for a strategy game, Age of Sigmar Realms of Ruin, while I do some strategizing of my own. Dakota, start unplugging things. I'll just tell you when to stop. Just pull it. Hello, I am Frank AI. ¿Estrategia? Sí, esto lo anunciaron en un evento de Warhammer. Esto lo vimos. Hace poco anunciaron 17 Warhammer. Sí, hubo un evento solamente de juegos de Warhammer. Para esta semana, ¿eh? Estos son los 20 juegos de Warhammer de hoy. De esta semana, sí. Tenemos el mes del orgullo, Albert, y el mes de Warhammer. Solo juegos Es de verdad Warhammer. que a su favor hay que decir que la mayoría de lo que se saca de Warhammer, el 80%, No está son mal. del universo 40.000. Y no están mal. Y Hay este es muchas Age of cosas que están Sigmar. bastante. Así que bueno, mira, algo es algo. Algo es diferente. Hombre, de Fantasy ha habido los Total War, que no está mal. Sí. Pero es verdad que es más fácil de vender, creo, el Yo 40.000. siempre he sido más de fantasy, ¿eh? Sí, A mí me gusta siempre más sí. fantasy que... Pero la ambientación espacial, el emperador, tiene... A mí me mola más de 40.000. ¿Sí? Sí. Como ambientación y tal, me motiva más. Además que tú, Albert, porque dices videojuegos, pero ¿de libros? O sea... Sí. que igual hay 297 libros de Warhammer. De este año. Bueno, y ahora lo popular que se va a hacer en cuanto esto llegue a los cines con Henry Cavill. Claro, pero es exactamente que esto solo le faltaba a esto, a Henry Cavill diciendo no, yo pinto figuritas, yo, ¿sabes? Oh, Sleeper's finished, aren't you? We had a deal, Sleeper, and yet here you are, risking it all to try and break our contract to end your dependence. Just wanted to use them, you piece of shit. Nothing wrong with being a tool in a time of crisis. There's a war on, and while it rages, well, there's opportunity. Yo no juego.
I thought you were an opportunity sleeper, desperate, on the run, a hard worker with certain needs. I met your needs. I gave you a crew, lent you a ship, even hooked you up with a contract or two. And yes, I took my share. But that only seems fair. I invested in you. But then, you went and did this. And now, you don't need this. And I don't need you anymore either. Sleeper, go! Now! To the ship! Pero perdóname, Frank, ¿qué tipo de juego estoy viendo? El primero, bueno, entiendo que el segundo será parecido. Como aventura, no voy a decir conversacional, pero... Ah, el Citizen Sleeper, sí, correcto, sí. Narrativa. Sí. De hecho, lo tengo instalado, lo tengo en la lista. No había reconocido, no sé por qué. El estilo me sonaba, pero no había reconocido. ¿Este lo reservas, Alba? Dime. Este lo reservas, ¿no? Hombre, si tiene Sleepers es uno de mis juegos favoritos. Si viene con reloj en la coleccionista. Correcto. Pero el reloj, ojo, Lo del reloj es muy bestia. Además era guapo el diseño. Pero me hubiese gustado algo mucho más bestia, tipo una nave espacial. No, una colaboración con Samsung para hacer una edición del Galaxy Watch 5, por ejemplo. ¿Sabes? Ya, pero es que colaborar con Samsung ya estás diciendo que eres un segundón, Ajá. ¿Qué nota creéis que le va a poner Garayo a este? A ver. ¿Garayo existe todavía o no? Sí. Vale. Garayo existe. No sé. A ver si hay gatitos, esto deberías analizarlo tú. Volver de tu retiro para analizar este jueguecito. If there was an award for being unbearably cute while also being unbearably fun, there is no question it would be down to the wire between Critter Cove and yours truly. I mean, it's a strong matchup, but please, clear winner. Mono. After 3,411 simulated contests, I predict Critter Cove's probability of victory at over 99%. But now is when you start fact-checking? Now? Well... Tengo que decir que estas conversaciones me dan un poco de... ¿Cómo se llama ahora? ¿Cringe? ¿Cómo se llama esta semana? Lo de Carlos Porta. Uf. It is so tantalizingly delicious. I had no choice but to send RD's adorable all-seeing eye to check in on the project. ¿Cuánto estás deseando, Salva, que termine ya esto?
A ver, estoy reconstruyendo un poblado que estaba destruido en Zelda, o sea, no estoy... ¿Sabes? Hidden Door is a role-playing game where you and your friends come together. You can play in any world you choose. You create your characters, and then together you decide what kind of story you're gonna have. So the idea would be you've just read a book, you can't get it out of your head. Now you can go and play your own story adventure in the world of that book that you're directing within the rules and the canon that the author has set and confirmed. Esta propuesta es with interesante. a generative AI narrator. O sea, la idea. The way it works is that you come in, you choose the world you want to play in. Right now we have Nunca the he Wizard of probado Oz, una many vez more a- exciting worlds to come. A que You chata create your GPT character, o haga you de decide Dungeon the Master. kind of adventure you're gonna have No, by porque soy pulling mejor out yo. Pues mira que he probado cosas, pero esta todavía no. And then Pues the funciona system bien. creates a ¿Eh? unique story adventure for ¿Me you. pides que te And haga then una you can do partida con anything you reglas de want. Call of It takes Cthulhu a o lot algo of the así? joys of Sí. playing a tabletop role-playing game and brings them into a digital pasada. format. And as you play, you see a graphic A mí honestamente novel no se me había come ocurrido, la together verdad. dynamically No se me había based on what ocurrido. you choose to do No se me había and how ocurrido. the world and the story reacts to you. It's like an improv show where Hostia, even pero though esto you que might play dices the tú same ahora, cards, you Fran, get a different, unique o sea, me story estás every diciendo que yo, por ejemplo, podría words in, it comes up pillarme with, un vampiro la mascarada, al libro de rol, and then it Claro. reacts y jugarlo con ChatGPT. No, si se sabe las normas. Si se sabe las normas... Sí, te hablo de un vampiro, es una cosa que es conocida. Que Yo he visto gente coger una regla que te genere una hoja de personaje y que quieres tirar dados y que te haga de Dungeon Master. Y te hace Dungeon Master. Y sé que hace un trabajo. Yo lo he visto de pasada, lo he visto en redes, que hay gente que lo hace y dice que va bien. Period romance, which you can think of as more relationship-based gameplay, in addition to sort of your standard Gente no es consciente de gameplay, lo que se viene. Bueno, de lo que ya hay. Si no lo prohíbe a este ritmo. While there may be a No lo van a million prohibir, Star hombre, Wars ¿cómo vas a games prohibir? in the world, if you were No playing le puedes one poner puertas al on campo. Hidden Door, because Sí, of bueno, our hay AI gente que está muy por la narrator labor, and story engine, De ponerle puertas al campo. choices you make Buena suerte en prohibir como los torres, ¿no? Vas a prohibir como el emule, o sea, es que no... you can do that, and the world changes around you and your character. You are able to meaningfully alter the plot of the entire world in a way that was never pre-written or pre-scripted. There's no limit to the number of characters you might encounter, the locations, or the stories you can tell in Hidden Door. Today you can play Hidden Door anywhere you can access the web. So you can play on desktop, you can play on your mobile Mira lo que device, you dicen can en play el on a chat. tablet. Jordi Arellano. Podríais pillar el año que viene 4 chats GPT con vuestras voces para dar el próximo PC Gaming Show. Yo creo que para el año que viene lo podremos hacer, ¿eh? Yo creo que sí. Para el año que viene ya estará eso. Ahora nos pilla un poco como las canciones de Auronplay, que suenan todavía un poquillo raras. Ostras, yo he visto a Kanye West cantando unas canciones de Eminem y flipa, ¿eh? Hay cada cosa. Sí. Yo, a mí, aparte de lo que pueda hacernos para nuestra vida real, yo lo único que me importa ahora que estamos en terreno de videojuegos es cómo puede mejorar o cómo puede echarnos una mano a los juegos. A mí después lo que pase... Bueno, es que no mejorar, Mote. Yo creo que esto es posible que el año que viene empezamos a ver alguna cosilla. O sea, todo el mundo al final acaba teniendo la misma idea. Yo no me había pensado la de Fran, o sea, esa no la había pensado. Pero sí que todo jugón le ha encontrado la aplicación. Oye, ¿y por qué no un juego donde las quests se hagan para mí a través de inteligencia artificial? Donde la quest que me proponga sea para mí, donde esa quest, por ejemplo, tú sabes, Mote, que tú habitualmente lo que haces es
vas a hablar con un NPC y te pide una cosa y la vas a hacer y vuelves y ya está. Pero ¿y si la IA obviamente es capaz de ver cómo te ha ido, qué te ha pasado, qué has hecho? A partir de lo que te haya pasado mientras hacías esa misión, reacciona de forma dinámica. Ojo, pero es que yo creo que el set de reglas que tendrás que hacerle para que, o sea, sea una cosa decente, igual es más complicado que hacer la cosa. No, que va. No es tanto, no. Viewers can earn exclusive rewards, like viewing the show's trailers 1.5 seconds early and boosters for viewer rank experience. Look, I admire the initiative, but I think for now, let's just go ahead and table streams as service. Sadly, major production decisions are only accessible for those who've reached viewer rank 80. You can, however, unlock immediate access with 1,800 Sean points, purchasable for $9.99. You made show production a Battle Pass reward? Is anyone close to unlocking that? Killsaw 69 Blazes has just achieved viewer rank 58. Oh, God. Okay. Dakota, find my wallet. And for now, let's check out a new dungeon crawler from the Don't Starve devs at Clay Entertainment. Here's your first look at Dread Pilots. La gente de Don't Starve. Juegazo. No he jugado yo al final a Griffland. ¿Cuál? Al último que hicieron, a Griffland. No, yo tampoco. El Don't Starve hay dos, ¿no? El Don't Starve y el Don't Starve Together, ¿no? Ahí sí, el Together, que realmente es el que se juega. Incluso gente que lo juega single player, ¿eh? O sea, pero el que se ha acabado estableciendo como referente es el Together. Contenido, personajes, o sea, es otro de esos juegos mote, te diría casi inabarcable, ¿vale? You've harnessed your glove's power, and now you want to find me. Gotta find Mama. You don't know what's making the miasma angry, and it's spreading across America, twisting this once great nation into a lethal wasteland. We gotta help these people. Me han preguntado a Albert por Garallo. ¿Aquí? Está en el chat, José Luis Manzana. Ahora, como está baneado del Counter-Strike, pues por chetos. ¿Ah, sí? Sí, tiene la cuenta baneada. Esto es otro contento. Se dice que es su primo, pero... Bueno, y ahora ya entiendo muchas cosas, ¿sabes? Hostia, ¿en serio se sigue utilizando la técnica del primo? ¿Te acuerdas cuando jugamos aquel juego de sigilo asqueroso? Oh, hombre, sí, ¿cómo olvidarlo tú? Durante 2 horas no mató a nadie, pero luego era platino en Counter y no sé qué historias, claro. Ahora entiendo muchas cosas. ¿No? Pero cero, ¿eh? O sea, ni a un NPC. Un cono. Se me desviaba el mouse. Que no se puede defender. Es que es indefendible. O sea, ¿cómo te puedes defender de la verdad? And you are the evil CEO. I mean, I can't blame you for diversifying. That's just good business sense. Let's take a look at Undead Inc.
It's with great pleasure I introduce one of Enswell Medical's biggest success stories, DIRECTO. Thank you, and welcome to all of you who are starting your own franchises. Today I'm here to talk about building a thriving business. My apologies. Estamos ahí 400 There's been a development viendo that el requires mejor my evento, immediate ¿no? attention. Por la mejor compañía. Pienso, Fran, no sé cómo lo ves tú. Ahora fuera troleos, ¿vale? A ver. Creo que ya lo tratamos el año pasado. Yo pienso que en algún momento dado, este evento debería renombrarse a un título que fuera algo que certificara que es donde se le da espacio a las propuestas indie más interesantes que pueden llegar en PC durante este año. O sea, esto no es representativo del gaming en PC. No sé si me explico. Cada uno... Ya. No, sí, El gaming en PC hoy en día, ¿qué lo define? El gaming en PC hoy en día, más allá de los juegos multiplataforma, el PC gaming lo define Counter-Strike, lo define Dota, lo define League of Legends, lo define Tarkov, lo define... O sea, y eso no está habitualmente representado aquí. Aquí lo que vemos son propuestas indie, propuestas súper interesantes, muchas de ellas que luego seguro pues eso que hacen las milicias, pero no es la representación de... No sé si me explico. Sí, hombre, lo que tú quieres, sí, hombre, claro que te llevaría menos decepción el pensar que hostia, ahora viene el pero es que a mí no me decepciona porque yo ya sé lo que iba a ya llevamos muchos años, sí. El primer día nos pudo sorprender, ahora sí que es verdad que ya no nos pilla de nuevo esto. Esto sí es verdad. A ver, hay eventos, varios eventos indie en estas fechas, ¿eh? Hay el guerrilla, hay no sé cuánto, bueno, lo de Devolver, pero que Devolver indie, en fin. Alba, ¿Stellaris era de PC o también estaba en consola eso? Stellaris salió en PC, en consola también. En consola, sí. Pero mucho más tarde. A ver, pero era un juego de PC originalmente. Sí. ¿Y esto se llegó a ver aquí? No me acuerdo yo ahora si esto lo vimos. No sé, Albert. Puede ser. Pues puede ser, sí, claro, sí. ¿Verdad? Pues igual sí, Albert. La verdad que esto, como ha sido una secuencia de dibujos animados y no sabemos de qué va el juego, nos ha quedado muy en la retina. Veo que está de moda usar dibujos animados. Pero totalmente, tío. Estaba pensando antes lo mismo, colega. O sea, es acojonante, sí. Menos... Hombre... Los animan, quiero decir. Al menos son dibujos animados, no como las secuencias de Redfall. Es que yo no he jugado Redfall, Alberto. Hostia, pues es todo lo típico. Hay una intro, pues algo... dibujos fijos, o sea, planos fijos, ¿sabes? No son ni dibujos. Escucha, que Starfield se ha llevado todo el dinero de Microsoft. No había presupuesto para Redfall. Pues qué pena. Okay, hey, look. I've been looking through Frank AI's data log, and I found a file Otro Metroidvania. confidential. Teníamos que haber puesto lo de cada Metroidvania. November underscore final and parenthesis 2.0 underscore revised.mp4. Now, it's important not to lose the trust of your AI assistant, so let's just watch it really quick. Importante resultado de la encuesta entre sí y no. Sí 52%, no 48%. La España dividida. Es lo que tiene un evento tan complejo como este. You became an astronaut because the cosmos terrifies you. No. Because I want to understand it someday. Or at least find as many answers as possible.
Este tiene pinta de ser el Invincible este. Astrogator, we shouldn't behave here as if we were at home. Juego narrativo. For a long time now, the cosmos has belonged to the one strongest species. Humans. So, there was life here before. Rollo Firewatch y todo estos tipos de juegos. A mí Firewatch me gustó mucho, pero tiene poco que ver con el género, sino tiene que ver con que la historia estaba muy bien. Claro, claro. Every mission ends in success, Doctor. We have to save what we can. Save. Creo que Albert no llegó a jugar Firewatch. No. Es mejor así, Albert. No sé si te hubiese gustado la historia. Un poco... Un poco triste. Invincible, sí. Coming up, we'll see a theme park builder that's only days away. Releasing on PC later this week, Park Beyond is a spiritual successor to classics like Roller Coaster Tycoon, Roller Coaster Tycoon 2, otro de construir cosas, a ver. 9, Roller Coaster Altair 27, and Roller Coaster God Emperor 40,000. Okay, let's not go off the rails. Look, as fun as the carnival is, we all know the games aren't the most balanced, because basically, carnies are OP. Luckily for you, our prizes are so much easier to win. Let's take a look at Park Beyond. Do you perceive the invisible thread that connects us to each other? The emotions that unite us without us even realizing it? The desire to move forward, to surpass our limitations, to take on challenges greater than ourselves? All these feelings make us Visioneers. Visioneers are architects who are dedicated to making their childhood dreams a reality, empowered to achieve the impossible. Architects who want to offer the world their most beautiful memories. Oh, juego de hormiguitas de atracciones. Otra. Claro, lo he dicho. Indelible moments of amazement and laughter with those we love. Become a Visioneer. Go beyond the fun. Qué bonita, Altair. Claro, aquí compite con tochos grandes, en la gestión de parque de atracciones, pero ojalá lo haga accesible. But good news! PC Gaming Show viewers can take advantage of the following promotional contest by following the instructions on the screen. If this product and/or service stimulates your orbital cortex, follow the instructions on the screen. Planet Coaster me refería. Sí. Evil stirs in the depths of Gallowspire. 3 heroes step forth to contain the darkness within. A legendary fighter of peerless strength and skill. A cunning rogue, full of deadly surprises. And a powerful wizard wielding the fury of the elements. Together, they are destined to confront the hordes of undead and their deadly masters, again and again, attaining new heights of power and skill. But what hope have they to seal away the whispering tyrant? ¿Es survival? No, Vampire Survival. No hope of surviving Gallowspire. No ha jugado, pero cooperativo, ¿no? Bueno, ya han habido algunos, Fran, de Vampire Survivors con más presupuesto. Y la realidad es que ninguno de... Mira que yo he jugado varios. Bueno, lo único que para mí se acercó incluso en cosas lo superó fue Brotato, mi GOTY del año pasado. No puedes darle un GOTY a un juego que no ha salido oficialmente.
¿Cuál brotato dices? Bueno, no puedes. Cuando tú y yo lo estuvimos jugando, era un juego que estaba en beta. O en Early Access, creo. No, Sí, seguirá a tiempo. Era un... O sea, tú mirabas la versión y era una 0. algo. Es curioso. 2 contra 2 modo brawler. It's time we honor an overlooked hero, the noble delivery cyclist, powering the gig economy with their aching calves. Now, you might ask, hey Sean, are you just feeling a little guilty because you gave your credit card details to the AI assistant and now someone has to deliver the 57 parcels you ordered before you noticed? In short, yes. But if this next exclusive is anything to go by, we'll all be saluting the delivery workers of this fine nation, gosh dang it. Let's take a look at Parcel Core. Hello, Inquisitive Viewer. My name is Will Barr, and that was an example of a micro teaser. You see, when you're shilling on behalf of an obscure video game developer like Billy Goat Entertainment, you have a finite amount of time to explain why discerning intellectual players, such as yourself, should be excited about being thrust into the exciting high-octane world of Parcel Core. That's right, escape the mundanity of daily life and slip into the spandex of one of our many colourful bicycle messengers. Embrace the gig economy and forget the security, stable salary and basic workplace rights less cool jobs offer as you race through town, weaving through alleys, defying gravity as you ride up walls, leap from rooftops, startle pigeons. Well, it's kind of like a career in video game development, except without all the cool traversal stuff. So yeah, really just the exploitation. But I digress. Sign a casual work agreement with one of 3 rival courier corporations, all vying to become the most profitable business in town. But be warned, a maniacal scheme is afoot that threatens more than just the business model our protagonists operate under. So it's up to you, bicycle courier, to deliver this foot-long grilled chicken, cheese and chorizo melt and save the world. Hi everyone, I'm Max from Grena Games, a 2-man studio based in Sweden, working on the game Fabledom, currently available in early access. Welcome to Fabledom. Sorry about hormiguita, a ver. Forza. Hello, micro friends. Grounded. We have a new mission, soldier. Halo. Sea of Thieves. Oh, don't mind Sean. He's just entering our PC Game Pass giveaway. We've got a bunch of 1-month subscriptions for new members to try the service. To get a chance of procuring one, visit the URL on screen now.
Esto es casi chiptune, ¿eh? Casi no, yo diría que es, ¿no? Es moderno, pues, o sea. Si Mega Man fuera de Nintendo, este juego estaría ya denunciado. Totalmente, además. Qué puta verdad. Sean, before we continue with more exciting previews, I've generated a simple tactic to improve the show's revenue stream. Well, yeah, great. Tell me more. I've allowed viewers to pay a small fee for a bespoke on-screen shout-out. Got good 228, right? Great to be watching PC Gaming Show once again. Excellent work, Sean and co. Hey, I'm touched. And a little wealthier. Keep them coming. See Blaze Paladins, right? Did Sean actually fire his team? Dick move, bro. Look. Have to understand that this show needs to focus on long-term sustainability. Fired by Sean23 writes, I have sworn the blood oath. My vengeance will not be denied. Okay, it looks like that's it. Our shoutouts feature is broken. I'm so sorry. That's going to be all for shoutouts. I haven't logged any errors, Sean. Well, I'm seeing red flags across the board, and it's a real tragedy. It just can't be helped. Just like I can't help wanting to see more previews. And with that, here's Creepy Jar's new sci-fi survival game, Chimera. Survival, ¿eh? Warning. Extreme temperature. No dice mucho este trailer, ¿verdad? La verdad es que no. De hecho, te iba a preguntar, ¿qué estoy viendo? Entiendo que es rollo Satisfactory y todo. Survival, construcción de recursos, His treasure was lost and his crew was tossed. Now is the day cursed pirates have their way. That's the life we live, come along for the trip. When plans go astray, we find us a way. We put them to a stop and give them the chop. We're a cursed crew and parties our share. Soul magic restores our crew from before, yes, before. Black pearls in our chest, let us finish the quest now. This treasure we will find with our powers combined. Our worth we will show to our captain below. The Inquisition blocks our way, they see us as prey. Ignatia is their leader, you do well to exceed her. The treasure she pursues across the ocean blue, she'll conquer the brine for her grand design. That's the life we live, come along for the trip. When plans go astray, we find us a way. We put them to a stop. La canción es pegadiza, por lo menos.
que está con un ritmo un poco bromista. Sí, sí. No sé. Juraría yo que otros años no hemos acabado tan. Debo decir que esto es de los creadores de SO1, que es un título bastante chulo. Que recomiendo que se pruebe porque es un juego así muy ambiental. Esto es un juego de carreras, entiendo. Exo Rally Championship might be racing buena its way pregunta. across the stars, but it's Sí, already raced ¿no? its way into my heart. Anyways, if you're not aware, I've got something of a history with the real-time strategy genre. And funnily enough, at labs like DeepMind, those same RTS games just so happen to be a valuable Madre testing mía. ground for world-leading AI research. Curious. Can it be just a coincidence, then, that I'd end up the kind of man to name himself an AI visionary? Decirle algo a la gente del chat que está muy enfadada porque no habláis con ellos. Albert, deja de jugar a Diablo, dicen. No, estoy con Zelda. Pero haz algo, Salva, que tú esto lo vas a facturar después. ¿Qué voy a facturar yo? Lee, corre. Es que ahora no tengo dos pantallas ahora. No puedo hacer las dos cosas a la vez. Thanks so much for joining us, Tim. Thanks, it's great to be here. Now, I've been following Stormgate for Sí, years. sí, solo que repente actuar, pero hay veces que no tenemos Stormgate is batería. our modern take on the classic real-time strategy game formula. It's Pero what we ahora think of mismo as a spiritual successor to franchises es like que no Warcraft, tenemos Starcraft, Command and Conquer. así And con qué real-time jugar strategy para games animar un are poco the la type cosa. of game where you can control an entire battlefield. So this Bueno, classic básicamente lo que estáis viendo es un resources, juego building de estrategia en sprawling tiempo bases, real, commanding huge ambientado, armies on o the sea, battlefield. inspirado en StarCraft. We believe that the RTS genre is something that should be enjoyed by players of all skill levels. And so we put a lot of effort into making sure that Stormgate feels good whether you're a pro with high technical skill and you love competitive El sim play, este era or pro whether de it's something that you just StarCraft, want to be able ¿no? to relax with and experience. No, pero era caster. Era caster, sí. Era caster. ¿La gente sigue jugando a StarCraft? Muy poca. Bueno, siempre va a haber, es como a Quake, por ejemplo. Pero no, es que... Como para meterte ahora mismo, a jugar StarCraft. No, es un juego muy nicho, que los que lo juegan son los que se han jugado siempre, con lo cual... Dos partidas y te ponen a llorar, te dejan llorando. Ni una. El online de StarCraft 2 tiene que ser divertidísimo, vamos. No, te dejan llorando. Olvídate. They actually build them by 3D printing them from the ground up. And you can see them now starting to train troops so they can have an army that goes out in the field to fight. Clásico, I mean, right here we see in the corner. Sí, total. Sí, hombre, tiene unos vibes de StarCraft muy bestias. Yeah, that is literally a cybernetic dog with laser eyes. It is called the Scout. Okay, it's designed for early. Es bueno, te iba a decir, es mentira, te iba a decir que es un género abandonado desde StarCraft 2 y digo que es mentira porque hace apenas un año tuvimos Age of Empires 4 y bueno, no solo Age of Empires 4 sino el remaster, remake, llámalo como quieras, del 2 que se juega muchísimo más que el 4 incluso. O sea, Pero es una isla, Albert. Sí, bueno, es una isla, pero está ahí. O sea, quiero decir, ahora mismo, espérate, tengo que confirmar números. Una isla. Hay en estos momentos 20.000 personas concurrentes solo en Steam jugando a Age of Empires 2. Es muchísima gente. No me estoy explicando, pues. Es una isla, me refiero que no es que el género esté... No, es que la gente está jugando a Age of Empires. Correcto, pero quiero decirte que yo pensaba que iba a decirte que estaba abandonado desde StarCraft 2 y no, realmente Age of Empires, que es este estilo de RTS, en lo que competitivo se refiere, con sus build orders, con sus... Bueno, sí que es verdad que Age of Empires, pues, quizá un poco más, la escala un poco mayor con la cantidad de ejércitos, naciones que tiene, pero bueno, esto pues es lo que estamos viendo es una iteración más a este estilo de RTS, que no es todos los RTS que hay. Quiero decir, por ejemplo, la saga, te diré cuál era la de Warhammer, que el 3 salió muy malo.
It's the most threatening placeholder art for now. ¿El qué? A ver. La saga de RTS de Warhammer 40.000, que el tercero salió muy malo. Dawn War era como se llamaba. Dawn of War, que el tercero salió muy malo, pero el 1 y el 2 era otra fórmula diferente de. O Company of Heroes, por ejemplo. A mí el Dawn of War, el primero está muy bien. Dawn of War 1 está muy bien, el 2 también, Company of Heroes 1 y 2 también está muy bien, el 3 no lo he jugado, pero quiero decir que hay otra vertiente de RTS, que no es la fórmula esta StarCraft / Warcraft, que bueno, tiene su público, al final no serán juegos masivos, pero... Hostia, me sorprende, te lo digo en serio, pensaba que iban a ser más bajos cuando he ido a mirarlos. Los números de Age of Empires 2 son altísimos. Además acaba de sacar una expansión hace poco, que es la de Return to Rome. 22.000 personas concurrentes es muchísimo. Está muy bien porque lo que añade todas las facciones del primer juego al 2. Entonces le da mucho recorrido. Para que te hagas una idea, o sea, Street Fighter 6 ahora mismo tiene 35.000. Estás moviendo unos números de lanzamiento hiper popular. Yo lo que jugué de Age of Empires 4 me gustó muchísimo, pero salió en una época en la que estaba con otra cosa y no le di más tiempo. Pero me acuerdo que empecé a jugar con los franceses a estrategias rush con caballería y me molaba un montón. ¿Qué has dicho, por favor, Albert? ¿Otra vez? ¿Que empezaste a jugar con qué? Con los franceses. Así. Fuera de este puto stream. No, porque siempre me ha molado. Mi personaje histórico favorito siempre ha sido Juana de Arco. Y es una de las razones por las cuales. Sí, y es una de las razones por las cuales me han enganchado muchos gacha. Que este es un tema, Frank, que tú no sé si sabrás por qué es. Que todos los gachas, todos, tienen un personaje Juana de Arco. Ah, sí, bueno, claro. Que es un personaje súper querido en Japón. Hay una saga de novelas visuales y luego hay derivado en otras cosas, que es Fate. Ajá. Que la protagonista principal es Juana de Arco. No, perdona, me he equivocado. No es Juana de Arco. Ah, vale. Es Rey Arturo, pero en femenino. Nada, no me da nada. Pues sí que hay un juego de PSP de estrategia que es una versión a la japonesa de Juana de Arco, que está muy curioso. Te digo, hay muchísimos gachas. Mira, Fate Grand Order, por ejemplo, tiene su Juana de Arco. Genshin tenía más o menos su Juana de Arco con Jin. Men, we're about to embark upon the great crusade towards which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving el Fortune Rune es así, cyberpunk, que además estaba chulo. Yo jugué a la demo y estaba bastante interesante. La tenéis en Steam y ahora han anunciado que han actualizado a la demo y habrá Early Access en septiembre.
Está en el chat. Las balas no hacen esos agujeros en el de esto, te lo digo yo. ¿Qué preguntan, Fran? El chat cuesta animarlo. Está la gente un poco... ¿Qué esperas, pobrecillos? Es que encima vamos a criticarles que... No, para nada, faltaría más. Son unos héroes. Todos y cada uno de ellos. No, al final hemos bajado contra los 400. Y quedan 347 héroes ahí aguantando como pueden. Dice Sionix Strife. Menos mal que está en mote para darle vida al eventazo. Sí. Yo os digo una cosa, Esto... Pues esto, claro, aquí volvemos un poco a lo que te decía yo de... Bueno, le pasa un poco esto como al Ready Event el otro día de Gio. O sea, Hell Let Loose, un trailer ahora, un juego que ya tiene años y está sentado y bueno, será un parche, es un parche lo que se sale ahora, pero... ¿Para qué, no? La gente que quiere saber sobre los parches de Hell Let Loose juega a Hell Let Loose. Es un poco lo que decía el otro día yo de la conferencia del Summer, meter una expansión de Black Desert. ¿Qué me estás contando, tío? No. O sea, y el juego que acaban de enseñar no me he enterado de nada. Ha sido así como... eso, justo. Eso mismo, ¿no? Han enseñado un juego y no han dicho nada. Ha sido tan rápido, con tantos cortes que no tengo ni idea de qué iba. Y ahora otro trailer rápido, porque a lo mejor estamos terminando ya. O que es publicidad de juegos que ya están, que tampoco lo sé. Además es eso, fíjate que todo es wishlist now, o sea, ya realmente es directamente publicidad. O sea, vamos a publicitar juegos, bueno, que encima han pagado por... Este tiene buena pinta, sale el 28 de junio. Que sale más rápido, Bueno, lo mismo vamos separados por segundos y eso ya hay 3 trailers, no sé cuál te referías. Sí, que van muy rápido. Y o sea, poco que no estamos coordinados. If this product and/or service stimulates your orbital cortex, follow the instructions on the screen. Comenta nuestro compañero José Luis que deberían prohibir las actualizaciones en estos eventos. Pues sí. Your concerns are both unnecessary and convenient, Sean. Sabot Music dice que no sentimos dolor. Alienware continues to offer high-end PC hardware. Considering their extraterrestrial origins, it comes Gabriel Gato dice que ojalá Star Wars Eclipse que hubiera un anuncio, no tiene pinta. Gabriel, me parece que eso queda para otro momento. Yo no pondría dinero ahí. Saldo Stray comenta que casi todo lo que están enseñando ahora ya se vio ayer por el Guerrilla Collective, perfectamente posible. No, es que no estaba atento a los otros eventos, pero me lo creo. Using Alienware, you get a performance that is very, very difficult to match. It doesn't have just the kind of like generic gamer look to it. Literally everything I do is powered by Alienware, and it just makes me so happy. Publicidad de hardware. Ya la echaba de menos. Me alegra ver tanta gente rica que se pueda comprar equipos de Alienware. Yo no estoy entre ellos. Pero vendes un par de coleccionistas de juegos indie o de Kickstarters, te dejas de un par de Kickstarters y ahí lo tienes. ¿Sí, no? El dinero está, lo que pasa es que cada uno lo invierte en lo que le da la gana. Barotti, los que estamos aguantando esto deberíamos ser considerados héroes. Sí, una estatua. Bueno, visteis el Game Fest, o sea que ya tenéis medio cielo ganado. Escucha, el Game Fest me está pareciendo mejor por momentos, Es que el único que daba cringe era el Vampire Survivors. Además, Gio estuvo muy comedido. Sí, estoy totalmente de acuerdo, tío. Y muy ágil, porque esto, Senior y la Frankie están pesadetes. Yo creo que sabía lo que se le venía, o lo poco que tenía. Y por eso no saco más pecho.
Tengo instalado este juego, Albert. We are only a couple nada, months out from the full release nuevo of vicio. Baldur's Gate 3. I Actualización literally 1.5 de cannot Vampire tell you how Survivor excited I am to try out some of the mañana. character builds I've got going on up here. I'm thinking of running like a mage tank kind of vibe. And wait, Frank. Bueno, aquí tenemos a... Awesome character art for me in like a Bueno, a uno de los style. lanzamientos de PC sí que gordos, que ya lo vimos el otro día, pero bueno, y que ya se sabía que esto este verano estaba listo. Poca importancia se le da, quizá por eso, por haberlo sacado como Early Access, que al final, pues, quien más que menos ya lo ha jugado un poco, ya no te pilla de nuevas, pero que en 2023 estemos hablando de que vamos a tener Baldur's Gate 3. Trained professional, but do you have any professional artist work, you know, just to like compare? I do. Thanks to the YouTube Estamos hablando de una de las sagas más importantes de la historia del videojuego, o sea, tal cual. Yo creo que sí. Lo que pasa es que durante mucho tiempo... No, ya juego durante mucho tiempo. Simplemente que es un juego muy nicho, Today we faced our greatest foe yet. He was just so strong. And I think his blood was Me pregunta en el chat Francisco Javier. Están usando dibujos animados para hablar de un juego que no necesitas dibujos animados. O sea, ¿por qué esto? ¿Qué es esta obsesión? No sé, debe ser que el usuario de PC necesita dibujos animados para que le... Ya, pero que a este juego en concreto no le hace falta. Si ya tienes el juego, tienes las intros, tienes gameplay, tienes de todo. ¿Por qué perder tiempo en...? Bueno, preguntaban que había un Metroidvania muy bueno que salió en PC, que era un conejo con un puño de hierro. Se sabe algo si llegará a consolas. Yo creo que estará hablando de Fist, que es un juego así con un conejo cyberpunk y tal, y salió ya ha salido en consola. Sí, pues no lo conozco, tío. Sí, se llama Fist, así en mayúscula. Ajá. Forge in Shadow. In Shadow Code. Es como Fist es como una abreviación, es como las siglas de eso, de Forge in Shadow. Y tenía buena pinta, yo no llegué a jugarlo. I didn't know you speak frog. Gosh, I'm so sorry about yesterday. I'm so embarrassed. You know, ever since the hag turned me. A mí esto me parece una vergüenza, debo decirlo. Hombre, es que... Que se pongan a hacer el chorra con un juego como con Baldur's Gate, que es lo que tú dices, que está a punto de salir. Claro, si no te hace falta nada para... Cities are incredibly hard to make in RPGs because you have to make sure that every single nook and cranny has something to do. You have to make sure that it's different, so you have to be incredibly creative. Given that the name of the game is Baldur's Gate, the city was really going to be the thing that people were going to be talking about. The city of Baldur's Gate is seamless, which it originally wasn't. You only can judge the game when you have all the components together. Yo if the mix estoy doesn't work, con Baldur's Gate. At some point, he said, like, can't we just debería hacer un juegazo. And that was creo que sí. that was a very interesting day. Esto genera dudas. Es que a mí ¿qué decís? Un poco. Y mira que el Arian, todo lo último que ha hecho me ha parecido maravilloso. Pues entonces, ¿qué más necesitas? ¿Por qué tienes dudas? No lo sé por qué. No quiero tenerla, pero tengo unas... ¡No las tengas! As a painting almost. You start with a sketch, a very basic line, and then you just start adding layers and layers. We can put lots more of the city onto the screen than they could in 1998. So we can do something. ¿Pero te preocupa el tono o qué es lo que no acabas de ver? It feels like you are walking around a place where there are Es que jugué a la... ¿Sabes el problema? Que hice una cosa... Bueno, tenía que hacerla, tío. Jugué a la isla para hacer una impresión. Y es una cosa que nunca hago. Jugar a juegos en Early Access porque no me suelen generar buena impresión porque obviamente no están para eso, están para probarlo y para... Y lo vi
Y recuerdo que tengo de él es muy deslavado, con cosillas que les faltaba y que es normal porque es una Illy, además era al principio, era la primera Illy que sacaron, pero es como que se me ha quedado esa impresión en la cabeza. Seguro que cuando lo juegues será un pepino, seguro. Quiero pensar eso. During production, we felt like the city was our destination. We spent, I think, 3 times, 4 times Dice José Luis que también prohibiría los planos a los documental con los desarrolladores en eventos. Bueno, pero es que esto la gente no se acuerda de hace unos cuantos PC Gaming Shows que tenías esas entrevistas de un cuarto de hora, ¿te acuerdas? Sí. En un sofá, que madre mía tú. Terrible. Ya, a las 3 de la mañana, es que claro, es que se sumaban cosas muy bizarras, ¿eh? Oye, esto que estamos viendo de esta ciudad de Baldur's es muy guapo, Está chula. Está guapa, Sí. O sea, te da una sensación de... Hostia, la de cosas que hay por hacer aquí. Larian Studios breaks the classic RPG series out of a 2-decade retirement when Baldur's Gate 3 finally releases on August 31st. Up next, we're forging ahead with more fantasy. Tasado de Strike acaba de ver que uno de los juegos presentados era español y no nos hemos dado cuenta, que es Alter Alma. What's a roguelike without an Voy a saber onslaught que of ese juego es algorithmic español. terrors? Por cierto, Alter Alma era español. Correcto. Anyway, Y Krejcek dice que tenía muy buena pinta el alma, que se va a su lista de deseados. Bien. Que salga algo productivo del evento. Por cierto, no es por nada, pero ¿se sabe cuánto dura esto? 2 horas. ¿Sí? No. ¿Pero cuánto llevamos ya? Sí, no, llevamos sí, ya casi, ¿no? Dice Luis 23 PC, no hay tiempo material para jugar a todo lo que se viene. Qué locura de 2023. La verdad es que bueno, es que lo de Baldur's en agosto, ojito, Sí. Porque que hemos visto antes que se iba a principios de septiembre, que hemos dicho, coño, el 3, Starfield, ¿no es? Sí. Claro. Terrible. Bueno, pasa un poco ahora como ha pasado con, pues yo que sé, por ejemplo, lo de Zelda, Diablo y Final Fantasy XVI, en menos de un mes uno del otro. Y son juegos que te exigen, sí o sí, horas. No son juegos cortos, ¿no? No son juegos cortos, ninguno de ellos. Entonces, mira, aquí me tienes a mí recuperando las horas con Zelda. Would you like the endless loop of terror, death, repeat in the upcoming stealth extraction horror, Macabre? In Macabre, you and your friends will team up to confront interdimensional terrors, venturing deep into unstable time risk tasked with uncovering the source of terrifying anomalies. A great way to enjoy the outdoors. Built in Unreal 5, this exclusive debut will be out later this year in early access. Preguntan en el chat cuándo hay el evento de Square Enix. Han preguntado, no hay evento de Square Enix que se sepa. Y también preguntan el de Capcom. Que el de Capcom creo que es mañana o el martes. Voy a mirar. Capcom es mañana a las 12 de la noche. Capcom mañana a las 12. Salva, te oyen también, ¿no? ¿Qué? Te oyen también la Sí. Vale. Aquí, por lo que he entendido, tenemos otro survival de extracción, ¿no? Este nuevo género
que se ha puesto de moda estos últimos años con Tarkov. A lot of folks have come up here looking for answers. It's weird. It's like time runs differently here. Debo decir que es un género que la idea me gusta muchísimo. Es la iteración, evolución que hubo de los Battle Royale. Yo creo que el dinamismo que crean está muy bien. Cabrón. Haha! I can't believe it worked. This is it. This is the key to. Ah, you're alive. Ready to go back in? Juegos de extracción, bueno, lo estoy dando por sentado, es el concepto Escape from Tarkov. Varios jugadores entran a una zona, el objetivo es cumplir un objetivo en esa zona y salir de ahí sin que te maten o los enemigos del escenario, el PvE, o el PvP, los otros jugadores. Crear una tensión y una... O matarlos tú, claro, matarlos tú en caso que... Necesito que estéis en silencio un momento. Tengo que cambiar el audio. Ah, no, sin problema, hombre. A ver. Vale, y aquí, a ver. Hola. A ver, hablad. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Vale, en principio ya está. Uy. La encuesta, señores... Vale, en teoría se escucha todo otra vez. Pon una encuesta, Salva. ¿Qué has preferido? ¿Este o el show del Doritos? La que tenemos activa ahora mismo, ¿qué anuncio esperáis en el PC Gaming Show? Sí, un 50%, no 50%. Ojo. Pon otra, Salva. ¿Qué os está pareciendo mejor? ¿Esta o la del...? Voy. As great as Earthless looks, it makes you wonder. Pero no vamos a dejar escoger entre tantas, yo creo, ¿eh? Que la gente diga qué evento os está gustando más. Esta. ¿Sabes qué estoy echando de menos, Alberto? Un man-eater. Que se levante esto. ¿Sabes? Me encanta la encuesta. Siempre que sale alguien diciendo no entiendo la encuesta, es que es un nuevo oyente. Y seguramente para toda la vida, ¿eh? Bienvenido. World Premiere, ¿eh? Albert, mira el WhatsApp. Ahora voy. Este juego me gusta eso que ha hecho con el agua. Sí, no, está chulo. A nivel de juegos de gestión. Grande Fran encontrando el sentido de la vida, ¿eh? O sea... Totalmente, tío. Es de las que ibas y decías, hostias, ¿qué tal? No sé qué, ¿no? Pero... aquella chica, el blanco de los ojos, está muy bien. Es tonto.
La dinámica de agua fluida en un juego de gestión está chula. En Dwarf Fortress es básico. World Premier. No a Roma. The Great War is over. All we want is to return home. A ver, ¿qué está haciendo THQ? To the newborn Czechoslovakia we fought for. Brothers and sisters. None of us thought this part of the journey would be the most difficult. We still hope to see our home once again. Across the endless snowfields of Siberia. Through territory disputed by the Red and White armies. By armored train in a harsh winter. Far from our loved ones. Outnumbered by enemies, we fight to make our way. Surrounded by wilderness, we manage in order to survive. This is our last chance. Our last train home. Will you lead us? Bueno, esta propuesta me ha parecido interesante. Sí. Sí. Además han currado el tráiler. Me gusta cómo la... Sí. Pairing squad tactics with historic Me gusta ese inspiration, juego. Last Train Home is based on real Está events basado in en the aftermath of eventos World War reales I. de la Primera Guerra Mundial. Historians continue to uncover records describing train passengers travelling homewards, some dating as recently as 2023. Whether any train home is truly the last remains the subject of academic debate. History is clear on one thing though. Puppets can't be trusted. As proof, watch as Sesame Street meets survival horror in My Friendly Neighborhood. Hey Gordon, it's Kyle. I know we're dropping this on you last minute, but we need you to head down to the Sunrise Street studio lot. The antenna activated itself last night and started broadcasting that old puppet show. ¿Survival horror esto? Need to turn that thing Sí. off. Tiene pinta. It's done, man. Bye. The last job of the day is always the worst. Raise the curtain. Bring up the lights. The neighborhood is coming to town. Hey, stay back! ¿De verdad? ¿Hacía falta un Barrio Sésamo siniestro? Ah, pues no es un survival horror, ¿no? Parece. I think I ended early. Can we go back to the beginning? A sprint victory and points up for grabs right here. Push as much as you can. Cubby.
Can they push more, I wonder? They can't afford to sit back and relax now. Bueno, estamos llegando a las 2 horas. Así que entiendo que estamos ya en la recta final. Nos preguntaba un oyente cuál es nuestro juego favorito por ahora, de lo enseñado en todos los eventos. Yo creo que Starfield, ¿no? Starfield, hombre. No, bueno, Cities 2. ¿Y tú, Seti? Hombre, yo Starfield, sí. ¿Y tú, Salva? Hey Frank AI, how are the No te sabría decir ahora mismo. We're attracting considerable viewership, Sean. Creo que está However, también. I've identified a simple programming adjustment to target underrepresented segments of our audience. Ya ha sido muy bestia, ¿eh? Shall I execute it? Sí. Hell yeah, let's do it. Cornering the Me ha escrito Franchuzas y me ha dicho, hostia, he visto que me he perdido tráiler de Fable y de Above. Y le digo, no, lo que te has perdido es lo de Starfield. Y me dice, el último tráiler que enseñaron no me gustó demasiado. Y digo, ponte el direct. Y me digo, bueno, va, no sé qué. Y al cabo de un rato me dice, hostia, pintaza, ¿eh? Sí. Yo creo que esa es un poco la sensación que hemos tenido todos. Sí. Y qué ganas también yo creo que por parte de ellos, ¿no? Por parte de Bethesda, decir, después de lo que tienes en redes sociales, de la gente ahí comiéndote de los haters y tal, de decir, os voy a enseñar. Aquí está. Claro. Os voy a enseñar y que alguien me diga si alguien ha hecho algo más grande que esto. También es lo que antes te decía, Fran. O sea, esta gente... o sea, la intención es crear un benchmark, ¿sabes? Es decir, a partir de aquí queremos que todo se mida a partir de nuestra escala. Y hay que ver a ver qué pasa con eso. Eso es un arma de doble filo también. Porque cuando una cosa es un mierdolo y es grande, es un mierdolo grande, ¿eh? Mira, tenéis uno de esos juegos que les dais un 9 y no sabéis por qué. Pero que queda muy bien, ¿no? Es un juego de pandemia. ¿Cómo nos salvó la vida, Los médicos trabajando, la gente sacando vacunas, pero no fue Animal Crossing, ¿sabes? Puta vergüenza ajena. Pixel de este mola. Sí, no tenía pruebas, Fran, pero tampoco dudas de que lo ibas a decir, ¿eh? Man, there are so many great video games in this year's show. Frank AI, what do we know about sand? Sand is a fine granular substance composed of mineral particles. It is finer than gravel, but coarser than silt. Yes. But it's also a brand new survival game set in an alternate history where Austro-Hungarian soldiers smuggle space salvage across alien deserts. I don't understand that sentence. Would you like to hear more about sand types? Oh, no need. I'm about to know plenty. Let's take a John, look. va siendo hora de chapar, ¿eh? Cuenta nuestro compañero Siva Dilan que el primer Breath Edge que hemos visto la segunda parte, el primero es muy bueno. Yo no he jugado, pero que se quede constancia. Y nos pregunta que qué tal el evento. Yo creo que si estuviera una hora más no nos importaría, ¿verdad? No.
Pregunta Game Partner, pero en serio seguís, mi respeto. Sí, seguimos, crack. Aquí estamos. Nosotros no nos rendimos. Y se ha mantenido en 350, no ha bajado más de ahí, tremendo. Sí. A ver, esto es como una taberna de hace 2 años, no es como las de ahora, pero no está mal. Sí, estoy de acuerdo. Poblano Mayor dice si aquí también existe el One More Thing. Espero que no. Que sea algo muy bueno. ¿Te imaginas? Pero vamos, yo creo que estamos ya. Muy bien, San. ¿Escucháis al gato roncar o no? ¿Escucháis al gato roncar? Está roncando, pero... Sí, yo oigo un ruido, no sé lo que era. O sea, yo pensaba que eras tú, también te lo digo. No sabes si era un porter gay o era así como... Awakening, the survival MMO adaptation of the classic sci-fi series. Frank AI. Venga, big finale. For the big finale. If you like, I could fill the room with sand. Hay mucha gente preguntando si vamos a remitir el evento de Square Enix y no hay evento de Square Enix. No sé, o espero que no haya. Pero lo vamos a hacer nosotros. No hay evento y aún así vais a tener evento. ¿Qué os parece? Oh my god, I could dress up maybe as like a giant sandworm. O como solemos decir nosotros, vigila con lo que deseas. I mean, don't worry about it. We can skip the costuming. It's just something that like Frankie and I used to do. Like not you, like the real Frankie with the fun hair who's not a computer. Oh, man, there was this one year where she was a shark, and then, and she was like a mech pilot, and I had a spaceship. And there was this other time with togas, and I had this really nice robe. Anyways, just forget it. I'm living in the past. I shouldn't even miss this stuff. I mean, we're adults, right? Frankie Ward? Do you still want to do the costumes bit, Sean? I want to do the dress up bit so bad. I'm sorry, I tried to fire everyone and make money with computers. Shut up and put the costume on. Sharky. Frankie, would you do the honors? Gladly. Here is an exclusive interview with the team making a survival MMO that's more sought after than a suitcase stuffed with spice melange. Entiendo que con la monería esto significa que es el final, así que ánimo. Dicen que hay un especial de Final Fantasy XVI ahora mismo. Y que van a revelar que hay una demo disponible. No tenía ni idea. A ver. My name's Joel Bylos. I'm the creative director on June Awakening. So June Awakening is a survival open world massively evento pre-lanzamiento que también se emitirá en streaming a las 12 horas, próximo 11 de junio. ¿Cuándo es Final Fantasy XVI? ¿El día exacto? El 23. El 23. Sí, hay un evento, efectivamente. Hay un evento que empieza a las 12 de Final Fantasy XVI. Vamos a darlo. Pero ya es el final, ¿no? Del juego. Es lo que me queda por ver. Bueno, en fin. No, coño, es verdad. Yo lo he visto todo. Yo creo que me faltaba el final, la intro final. Está bien que me la pongan ya. La cinemática. Claro. Bueno, vale, por disculparnos que sí, hay un evento de Final Fantasy XVI que no tenía constancia y no vamos a darlo. Kicking up a cloud of dust as you drive to a spice blow in the distance in order to harvest with your guild. And you see in the distance another guild coming towards you, and just as you clash, you hear the rumble of a sandworm coming. That's combat in June Awakening.
El Dune Awakening este es lo nuevo de los de Age of Conan, ¿no? Si no recuerdo más, que va a ser otro MMO, ¿no? Sí, bueno, un MMO survival. Vale. You might become someone like the Baron Harkonnen, and then you try to cling to power. Arrakis is the most dangerous planet in the universe. Surviving on Arrakis means that you need to prepare for sandstorms, you need to find water, it's a constant threat against survival. The sandworm, every time you try to cross the desert, the sandworm will come. Bueno, oye, te voy a decir que viniendo de los de Conan Exiles, era y es un muy buen survival, ¿eh? Muy bueno, del género de este heredero de Rust. Es muy bueno. Conan Exiles, con un montón de contenido que le han ido metiendo con los años. Incluso desde un punto de vista puramente PvE, o sea, si lo quieres jugar en modo PvE, está muy bien también. O sea, que a mí esto, por ejemplo, cuando salga me va a apetecer jugarlo. Then there's infinite exploration. Infinite exploration, which is one of the things I'm most excited about, is how the world changes over time. We have a concept called a Coriolis storm, and when it sweeps across the landscape, the sands shift, revealing new points of interest, hiding others, making the game renewed every week. Then we have combined arms. Combined arms is our combination of vehicles, melee combat, range combat, and abilities all working together to create a seamless sandbox combat experience. Está hablando de exploración infinita, que como el planeta va cambiando por las arenas, se van moviendo y tal, van ocultando o revelando nuevos puntos de interés. But in addition to that, it's really about play the way you want to play. Do you want to be a trader? You can do that. Do you want to be a fighter? Of course you can do that. Do you want to be a spy? Maybe that's the gameplay you're looking for. All of these things built into these pillars. So the journey of the player, we've divided that into 4 parts. We think of them as survive, protect, expand, control. The survive part means that you're against una the fase planet determinada itself and you're clinging no on to significa life. tienes libertad para encontrar tu propio camino y puedes ser un traidor o un espía dentro de tu facción, que no es una cosa que te limite. Away from you, so you try to build defenses and make sure that your base is in the clear. Then, in the expand phase, you lift your gaze and you look around and you see that others have stuff as well, and you might want to take their stuff. Then, in the control phase, you may find yourself being a part of a guild or even the leader of a guild. Then, the goal is to control the flow of spice on Arrakis. However, you're never safe. There's always someone lurking around the corner. Can you really trust your second in command? So the goal of the control phase is that you are clinging to control. Whenever you get into combat in the desert of Arrakis, try to get it over with quickly, because not only are you fighting human combatants, but the planet Arrakis itself is the greatest protagonist there is. And with that, the PC Gaming Show 2023 is done. And what a show it was! And what a lesson for me, honestly. AI excels at plenty, but only an absolute doofus would think it can replace that human touch. I mean, you'd have to be an irredeemable bozo, like a real human dumpster to pull that. So that's the end of Frank AI? You are getting the band back together? I mean, yeah, if we get another show next year, then yeah, este you betcha. evento. If? Well, you know, Dakota, you guy's pretty smart. I mean, I think he's actually the CEO now of PC Gamer and all subsidiary publications and IPs. I think he's got some really great ideas, but he also caddies for some very influential people on the golf course. Life comes at you fast, I guess. Either way, see you next year. Bye-bye. Bye. Bye. Pues se acabó lo que se daba. Pues ya está, tú. Yo creo que hemos cumplido. Muchísimas gracias a todos. No está pagado esto. No ha seguido. Recuerdo que mañana tenemos el evento de Ubisoft, que será a las 7 horas peninsular española. Haremos una pequeña previa.
with maneuvering, with using abilities, with targeting things more carefully. And so we've se ha quedado dormido. No, perdón, no tenía el audio. Digo que sí, haremos, si es a las 6, ¿no? Creo. A las 7, según nuestro... Pues sí, a las 6:30 o así conectamos. Bien. ¿Vale? Oh, Hostia, siguen hablando estos cabrones. A ver, ¿dónde está esto? Cállate. Vale, ya está. Bueno, pues nada, dale, Salva. Decía que sí, que vamos a descansar y a ver si mañana pues tenemos más suerte y acaba todo antes. Bueno, por lo dicho, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en estas 2 horas apasionantes. Y el año que viene más y mejor de PC Gaming Show. Rebe Sama dice que al final no se cumple, ¿eh? Rebe Sama dice que por qué no estamos haciendo ahora 20 minutos de resumen con lo que hemos visto. Exacto, sí. Impresiones. Venga. Bueno, chicos, un abrazo, gracias por estar aquí. Vais a cobrar lo mismo que para la taberna. Fran no va a cobrar nada porque tiene contrato, por lo tanto, diríamos que no nos ha salido a pagar, pero tampoco es que nos haya salido muy a cuenta. Pero yo os lo digo en serio. A lo mejor la conferencia no, pero el rato que he pasado con vosotros para mí no se paga con dinero. Esto ya lo usaste el otro día. Esto ya lo usaste. Sí, es verdad. Este argumento emo y emotivo a la vez, ¿vale? Ya lo has usado. Perdóname No, por tener sentimientos. Pero es bonito. Bueno, gracias a los 300 que estáis aquí. 300, la peli, no sé qué. Bueno, un abrazo a todos. Adiós. Abrazo, cuidado.